Bueno, bueno, muy buenas tardes. Vamos entonces a empezar el tema del tratamiento en los errores innatos del metabolismo. Voy a apagar la cámara, presento la pantalla. Bueno, creo que ya se está presentando. Muy bien, entonces vamos a ver el tratamiento de los errores innatos del metabolismo. Eh, Quiero empezar por mencionar que esta es una de las razones por las que yo me dediqué a estudiar este tipo de enfermedades, porque eh, dentro de ese gran número de enfermedades huérfanas donde la mayoría no tienen tratamiento específico, sino paliativo, los errores innatos del metabolismo, si bien muchas de sus enfermedades, si no se hace un diagnóstico oportuno y un manejo y tratamiento oportuno, son devastadores y mortales, muchas de estas enfermedades solo con hacer una restricción a un alimento o alguna actividad de la vida de nuestro paciente o un hábito o cambiar de hábitos, el paciente puede tener una vida completamente normal y sana. Entonces, antes como de empezar a hablar de los tratamientos, yo quiero mostrarle lo que nos informa Orphanet. Si ustedes miran acá, ¿cierto? Esto, obviamente los datos que tenemos son para Europa, ¿cierto? Hemos visto cómo desde el 2006, por la gracia, pues ha ido aumentando el número de ofertas de medicamentos y ofertas para las enfermedades huérfanas. Recordemos que también se llaman medicamentos huérfanos y de ahí viene el nombre de enfermedades huérfanas porque pues este tipo de medicamentos requieren tecnologías que son muy costosas o, o son muy poquitos los pacientes, lo que hace que las compañías no hagan inversión en este tipo de medicamentos. Fíjese que para el dato del 2023 habían unos 184 eh, medicamentos. Obviamente estos medicamentos entonces pues requieren toda una investigación en todos sus niveles, ensayos clínicos, y una de las dificultades por las que muchos de estos medicamentos no se aceptan es porque de acuerdo a las normas pues de ética y de ensayos clínicos pues requieren un número determinado de pacientes, lo cual no se cumple en estas enfermedades. Entonces eso hace más complejo la situación. Los productos médicos pues realmente este, varían mucho, ¿cierto? Hay diferentes eh, tipos de producción y tipos de productos, ¿cierto? Hay productos que son hechos por biotecnología, que son aproximadamente el 47%, y otros son sustancias químicas, que son aproximadamente el 52%. Ahora, las ofertas de los tipos de productos, entonces tenemos lo que tiene que ver con terapias que incluyen pues para genes específicos, terapias celulares y ya pues toda la otra gama de medicamentos, ¿cierto? Como por ejemplo las inmunoterapias, bioterapias, terapias dirigidas, drogas químicas, derivados de productos sanguíneos o derivados celulares, etcétera. Bien, ahora hay que pensar que no solamente esos que están aprobados en el caso de
de Europa, que es como decir la EMA, que es como decir la FDA en los Estados Unidos, ¿cierto? Hay algunos medicamentos que para enfermedades raras que no están dentro de la designación pues que hace, o sea, esas enfermedades que reconoce Orphanet como enfermedades huérfanas. No quiere decir que esas no sean enfermedades huérfanas y raras, sino que por los establecimientos en medicina, por las normas y el rigor que se procura dar para este tipo de enfermedades, hay unas enfermedades que incluso tienen tratamiento, pero que no han sido bien caracterizadas o que incluso pues tienen muy poquitos pacientes para poder lograr tener esa aprobación. Y muchos de ellos, como en nuestro país, se venden, sea porque en el caso de nosotros es el INVIMA. Entonces, cuando no tienen ese reglamento INVIMA, tiene que darse entonces como vital no disponible. Ojo que pregunto eso en el examen. Entonces, miren que si nosotros eh, miramos ese número de productos, es mucho más, son unos 410. Muchos de ellos, pues, como les digo, muchos de ellos no, sino no tienen como esa aprobación de las instituciones que dan los reglamentos, sin que sean ilegal, sino que tengan, como se dice aquí en Colombia, el registro en VIMA. Bien, tenemos entonces que esos medicamentos pues también están hechos por biotecnología o químicos los tipos de productos generalmente son o medicamentos químicos, ¿cierto? O inmunoterapias o bioterapias o derivados de sangre o de otras o de derivados celulares, lo que se llaman los biológicos, ¿cierto? Y aquí entonces, en este tipo de medicamentos que, que no tienen esos avales de la EMA en el caso de Europa, porque todos estos datos son europeos, entonces es el 98% de esos medicamentos. Miremos en esta diapositiva de acá, ¿cierto? Aquí, si nosotros observamos pues esta gráfica en forma de torta, nosotros vemos que una de las partes o de las porciones más grandes, ¿cierto? Es el amarillo. Y ese amarillo corresponde a metabolismo, ¿cierto? Y tenemos en el otro lo que tiene que ver con inmunomoduladores o antineoplásicos, o sea, para cáncer. Pero en el resto de enfermedades, ¿cierto? Huérfanas, es muy, muy poquito el porcentaje. Incluso hay unos que ni siquiera aparecen porque están como los dermatológicos que tienen 1.1 o de sistema cardiovascular o antiparasitario. Recordemos que hay un grupo de enfermedades infecciosas que pertenecen a las enfermedades raras o huérfanas, aunque no, para unos países no sea endémica determinado parásito, para otros sí. Es el caso nuestro, por ejemplo, de la malaria o de la leishmaniasis. Bien. En cuanto a las ofertas como de las grandes empresas, cabe decir que nosotros tenemos representación de todas estas en nuestro país, afortunadamente, ¿cierto? Pero realmente no son muchas las compañías, son 94 compañías las que tienen esa autorización para los medicamentos, y si nosotros vemos realmente no son muchos, y casi todos, la gran mayoría son para errores innatos del metabolismo. Muchos de ellos tienen terapia de reemplazo enzimático.
Aquí vemos igualmente pues como esa torta, ¿cierto? De cómo están representados pues los grupos más grandes. Igualmente tiene la misma tendencia que habíamos visto aquellas drogas que son aprobadas por el EMA, ¿cierto? Y aquellos que no tienen como ese registro de aprobación, de todas maneras, fíjese que siguen siendo en la misma proporción los agentes antineoplásicos inmunológicos, y en este caso aquí es para el sistema inmune, siendo para los alimentos, perdón, para los metabólicos, como habíamos visto en la anterior, que era el segundo trozo más grande. Bien, aquí tenemos entonces para estas, cuando incluimos las empresas o las farmacéuticas, los laboratorios farmacéuticos que producen medicamentos, para enfermedades que no están dentro del, reconocidas dentro de Orphanet, pues se aumentan el número de farmacéuticas. También cabe decir que algunos de estos, eso va a depender mucho de cada país. Aquí nos está mostrando para Europa, ¿cierto? Pero en cada país tiene su normatividad de salud que permite el registro o permite que ese medicamento se venda o se distribuya. Bueno, vamos a empezar a ver algunas generalidades de lo que tiene que ver en el tratamiento con los errores innatos del metabolismo. Entonces vamos a ver unos aspectos que son fundamentales. Para el tratamiento, ¿cierto? Lo primero que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando son medicamentos específicos, que se necesita tener un diagnóstico adecuado, que generalmente en los errores innatos del metabolismo está dado por las pruebas de laboratorio. Recuerden que la mayoría de los errores innatos del metabolismo se pueden diagnosticar con pruebas paraclínicas bioquímicas, independiente de que en nuestro país esté o no la oferta. También tenemos que recordar que en los países como los nuestros, que son países pobres o en vía de desarrollo, entonces las pruebas moleculares juegan un papel fundamental. ¿Por qué? Porque como no se tiene acceso a esas tecnologías o a terceros que puedan hacer, sea en el propio país o en otros países, la prueba específica, entonces pues se recurre a la prueba molecular, y ya vimos en el ejemplo anterior del diagnóstico la problemática que esto tiene. Bien, entonces lo primero es un buen diagnóstico, un adecuado diagnóstico. Ahora, ese diagnóstico no tiene que ser el definitivo, puede ser incluso una sospecha diagnóstica. Me explico. Usted tiene que sospechar. Si usted ve que es un error del metabolismo, el manejo no puede ser igual cuando usted está sospechando de un ácido graso, de aminoácidos o de carbohidratos. Es muy importante que el tratamiento esté de acuerdo al primo diagnóstico o la primera vez que se va a diagnosticar, o cuando se está haciendo el tratamiento en una crisis. No importa si es el primero diagnóstico o una crisis de la enfermedad, usted lo primero que tiene que asegurar es que su paciente no se deteriore, no se empeore
o en el peor de los casos no haya un deceso. Entonces, por esa razón, usted lo primero que tiene que hacer, fíjese que en esta clase vamos a mencionar mucho el laboratorio, porque vamos a estar junto con el laboratorio, junto con el diagnóstico que se tiene que hacer del estado clínico del paciente. No estamos hablando del diagnóstico definitivo, sino de lo que tiene el paciente en el momento de la crisis o en el momento en que va, sea urgencias o sea que usted lo pesca, por ejemplo, en una consulta, ¿cierto? Por ejemplo, un control de pediatría. Usted tiene que primero favorecer todas aquellas maniobras que van a permitir que su paciente no se deteriore. Por eso el segundo punto importante es que usted debe tratar la descompensación que tenga el paciente, sobre todo en la fase aguda. A ver, aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Estamos hablando de los errores innatos del metabolismo. Entonces, hay dos grandes cosas que debemos recordar que hemos visto ya hasta ahora. Por un lado está la edad de presentación. Recuerden que, y por otro, el tipo de presentación. Entonces, las presentaciones más severas, más agudas, se presentan sobre todo en los primeros días, meses o años de vida. Y generalmente son muy agresivas, de muy mal pronóstico, y generalmente los pacientes se pueden complicar o morir. Incluso hay algunas que, a pesar de que se maneje, son tan agresivos esas presentaciones graves o severas, que el paciente se muere antes de los 2 años de vida. Sin embargo, hay unas que son más, es decir, se presentan sobre todo en el momento, en los primeros días de nacido, desde el momento eh, que el bebé empieza a ser lactado, ¿cierto? Empieza la leche materna, se activa su metabolismo, y por esa razón entonces pues hace la descompensación. También cabe decir que ahí usted, como clínico, como pediatra, como urgentólogo, tiene que pensar de inmediatamente avisar al auxiliar, a la jefe, al laboratorio, que tomen las muestras para que vayan haciendo el diagnóstico, y al mismo tiempo usted tiene que manejar esa descompensación aguda, porque si usted se tarda demasiado, pues su pequeño se puede morir. Esas descompensaciones metabólicas generalmente van a estar representadas por deshidratación, acidosis metabólica o hipoglicemia o trastornos electrolíticos. Es decir, usted va a ver las manifestaciones clínicas, ¿cierto?, que hacen que haya deshidratación, acidosis, etc. Y usted corrobora ese estado de deshidratación, acidosis, hipoglicemia, a través del laboratorio. Entonces, por esa razón, siempre el tratamiento y el diagnóstico van de la mano. Una vez que usted hace esos paraclínicos y usted detecta algunos, aquí ponemos un ejemplo, algunos metabolitos que pueden ser muy tóxicos, como por ejemplo el amoníaco o el amonio o el ion amonio, que son neurotóxicos, o por ejemplo algunos ácidos como en la acidemia, el ácido propiónico, metilmalónico, ¿cierto? Usted tiene que quitar esos metabolitos tóxicos. Pueden ser por varios mecanismos que ahorita pues vamos a ver. Es decir, puede ser con medicamentos, pueden ser con precipitantes, puede ser mecánicamente, con diálisis, diálisis, se me olvidó la otra, hemodiálisis, no la otra, bueno, en fin. Ahora, tenemos este cuarto punto que es muy importante. Cuando las manifestaciones se dan, sobre todo en esos primeros días de vida, hay que tener mucho cuidado, porque como usted está sospechando de una enfermedad metabólica,
¿cierto? Entonces, en ese momento usted no sabe cuáles combustibles. Entonces, lo que generalmente se hace es que hay una restricción, solo se mantienen los chicos con líquidos, pero recuerden que ellos están en crecimiento y desarrollo. Cada hospital, cada servicio tiene su protocolo, pero debe ser lo máximo 36 horas de dejar esa ingesta, porque el niño está en desarrollo y crecimiento. Entonces, lo que se hace es que con el equipo de salud, pues dice, no, esto es más bien como por el lado de aminoácidos o más bien por el lado de carbohidratos. Y junto con la nutricionista, por eso estas enfermedades se tienen que tratar en un equipo multidisciplinario, conversando permanentemente, porque lo que empieza a hacer la nutricionista es hacer diluciones, ¿cierto? De la leche materna o de fórmulas hasta que vayan acercándose al diagnóstico. Recuerde usted que los errores innatos del metabolismo tienen varios puntos a tener en cuenta. Dependiendo la afección, generalmente son enzimas que tienen deficiencia, pero esa deficiencia de esas enzimas puede crear acumulación de algunos productos o falta de algunos o deficiencia de algunos, y eso es lo que usted tiene que manejar en el tratamiento. Entonces, cuando hablamos de todos estos temas de los errores innatos del metabolismo, ¿cierto? Ya sabemos o estamos aprendiendo aquí, pero ya se sabe que hay algunos tratamientos, no tantos como quisiéramos. Recuerden que habíamos ya hasta el momento se reconocen unas 1450 enfermedades. Ya vimos que el número de medicamentos eh, son, no son ni el 10%, pero hay que decir que la mayoría de esos medicamentos que vimos en las primeras diapositivas, que son de todas las enfermedades huérfanas, muchos son de los errores innatos del metabolismo. Hay otra dificultad, y es que muchos de estos tratamientos pues están elaborados, muy pocos están para neonatos, los que tienen que ver ciertos medicamentos químicos o, o moléculas sintéticas, o por ejemplo las terapias de reemplazo enzimático. Bueno, hay una serie de restricciones y limitaciones que están relacionados con la dosis y el tiempo. A ustedes les va a tocar un desafío aún mucho mayor, porque recuerden que estamos en el advenimiento ya en Europa y en algunos estados de Norteamérica. Está la medicina personalizada o de precisión, y esto mucho más para este tipo de enfermedades. Bien, vamos entonces a hablar qué sucede de los tratamientos cuando hay una emergencia en los errores innatos del metabolismo. Recuerde que esto no solamente es para los que tienen ya el diagnóstico, sino para aquellos en los que hay una impresión o una sospecha diagnóstica. Bien, entonces, igualmente lo primero que usted tiene que hacer después de haber tomado inmediatamente esas muestras para el laboratorio, para que se vayan viendo cómo está el estado bioquímico y fisiológico de su paciente, pues usted tiene que ir asegurando que la ventilación, la circulación y los electrolitos. Aquí quiero resaltar algo.
En Colombia es un poco difícil porque pues aquí todavía estamos muy atrasados en eso. En los países desarrollados existen lo que se llama laboratorio en cama, ¿cierto? Es por nanotecnología. Aquí ya se utiliza, pero en cuidados intensivos, en algunas instituciones de tercero o cuarto nivel. Pero esa nanotecnología son unas tarjetas, eh, son como un dataphone, ¿cierto? Un dataphone. Y usted ahí en la cama del paciente, usted con muy poquita, con unas gotas de sangre, usted puede hacer algunos paraclínicos, entre eso, por ejemplo, los electrolitos. Eh, Obviamente que todo esto que yo les presento aquí son pro- protocolos y esquemas internacionales, entonces pues, y que en países desarrollados y que obviamente lo tienen, nosotros no, pero bueno, hay que tratar de hacer el deber. También entonces usted tiene que evitar el catabolismo y sobrecarga pues, proteica, porque independiente de que se sepa o no, ¿cierto? Cuando usted está, por ejemplo, el ayuno activa el catabolismo, la fiebre activa el catabolismo, si hay una infección y no es manejada, activa el catabolismo, o por ejemplo el recambio proteico, las mismas que acabo de mencionar, fiebre, infecciones, incluso a veces el mismo crecimiento y desarrollo puede llevar a eso. Bien, como la mayoría de estos errores innatos del metabolismo son enzimas, ustedes saben que muchas de las enzimas requieren, requieren coenzimas o cofactores. Y sabemos que las vitaminas eh, son los sustratos para hacer esas coenzimas. Por esa razón, en el tratamiento de los errores innatos del metabolismo, la administración de vitaminas es fundamental. El principio de esto es porque eh, así, es decir, es sobrecargar el metabolismo para que las pocas moléculas que hayan, dependiendo el daño que tenga, ¿cierto?, tengan suficiente coenzima para poder trabajar. También hay que resaltar que en algunas de las enfermedades de los errores innatos, como iremos viendo en el curso, están lo que se llaman los respondedores a determinada vitamina. Entonces hay unos fenotipos donde responden a la vitamina o no. Por ejemplo, tenemos enzimas que son multímeros. Entonces, dependiendo donde esté la variante genética y la unidad que afecte, entonces van a responder o no van a responder al sustrato. También los paraclínicos nos van a permitir saber cuáles metabolitos eh, tienen, que son tóxicos, tienen un rango importante, de tal manera que no sea suficiente esperar la evolución del tratamiento que se le está dando, sea farmacológico, eh, sino que hay que eh, concomitantemente varias medidas al mismo tiempo. Es decir, los medicamentos, los suplementos, pero además de eso, por ejemplo, medios mecánicos, como ya lo había mencionado, por ejemplo, la diálisis, para eliminar esos metabolitos tóxicos. Vamos a ver ahora entonces que existen diferentes posibilidades terapéuticas y el objetivo de esta terapia es recuperar la homeostasis de todos esos metabolitos que pueden estar agudizando nuestras
nuestro cuadro clínico. Entonces, tenemos que también se puede hacer tratamiento dirigido hacia, pues con varios fines. Está, por ejemplo, el tratamiento para las manifestaciones clínicas, por ejemplo, si hay algún dolor o si hay una diarrea o vómito o si hay fiebre, ¿cierto? Entonces hay que darle un antipirético, hay que darle un analgésico o hay que darle para que se le pare el vómito o la diarrea, etcétera. Tenemos otros tratamientos que van a ir dirigidos hacia la alteración bioquímica, ¿cierto? Que generalmente pues son los que están, son los específicos de la enfermedad. Eh, eh, Aunque existen algunas variaciones en la química clínica, es decir, que se están afectando. Por ejemplo, si usted está haciendo una fluidoterapia y se aumenta el tratamiento, está basado con destroza y se aumenta o hace unos picos de hiperglicemia, entonces usted tiene que estar manejando con otros medicamentos esa hiperglicemia. También podemos estar hablando de tratamientos que tienen que ver con función o estructura de órganos, ¿cierto? Estamos hablando cuando, por ejemplo, tenemos problemas a nivel del intestino o a nivel de los riñones. Eh, También, fíjese que hasta el momento en los que llevamos puede ser que usted tenga que hacer esas tres al mismo tiempo, esos tres frentes, y hay otros que pues pueden estar o no estar, es decir, puede que sea solo las manifestaciones clínicas, las alteraciones estructurales o bioquímicas y clínicas, en fin. Bueno, están entonces el tratamiento de alteraciones de estructura y función proteica y tratamiento de variante genética. Entonces, en el cuarto y el quinto van un poquito de la mano porque aquí estamos hablando, por ejemplo, de lo que son terapias de reemplazo enzimático, hay incluso ya enfermedades que tienen terapia génica y hoy en día tenemos errores innatos del metabolismo que se están manejando con las nuevas tecnologías de RNA, por ejemplo, pequeño de interferencia. También recordemos que ya estamos en una nueva era que es del CRISPR-Cas9, ¿cierto? Que es para la reparación del gen averiado. Pero este es como el reto que a ustedes les va a tocar. Estos dos son muy importantes y cada vez tienen mayor relevancia. Bien, vamos entonces a ver la corrección del desbalance metabólico. Entonces, ese desbalance metabólico usted tiene que contemplar aspectos de cómo manejar la acumulación del sustrato tóxico, la estimulación del bloqueo metabólico, la suplementación del déficit que hay y pues la utilización de fármacos que le van a ayudar al problema metabólico que tiene. Entonces vamos a empezar a mirar dentro del desbalance metabólico, ¿cierto? A veces no podemos estrictamente separarlos porque están muy de la mano, pero entonces para que tengan en la mente, es decir, estamos en este punto, pero van a ver que vamos a ir mencionando estos que están acá como en gris. Entonces, cuando tenemos esa emergencia donde necesitamos, y esto se da sobre todo cuando no conocemos el diagnóstico definitivo o confirmatorio de nuestro paciente, pero en el momento en que nuestro paciente está llegando a
a nuestro servicio, generalmente de urgencias, entonces tenemos que iniciar un soporte nutricional intensivo porque claramente el, el paciente va a tener unas manifestaciones clínicas que nos están hablando de que, por ejemplo, hay una posible deshidratación y desequilibrio ácido-base. Por eso usted inmediatamente necesita empezar ese soporte, se llama el soporte nutricional intensivo. Entonces, ahí tiene usted que hidratar y hacer el equilibrio de ácido base. Muchas veces en estas enfermedades la deshidratación se debe a una cetoacidosis. Por eso fíjese que yo voy a estar mencionando esto repetitivamente durante la presentación, durante la clase. Y es que por eso usted tiene que estar de la mano con el laboratorio, porque usted tiene que mirar qué tipo de acidosis tiene, si es una acidosis metabólica, compensatoria, o se va hacia una alcalosis, ¿cierto? Y de acuerdo a ese estado o a ese equilibrio ácido básico que su paciente puede carecer, por ejemplo en una acidosis severa, entonces usted tiene que iniciar con un bicarbonato intravenoso para compensar esa acidosis. Dentro de la nutrición, generalmente, ahorita vamos a ver las diferencias, ¿cierto? Porque usted puede ser nutrición que es parenteral o puede ser pues nasogástrica por catéter central, pues dependiendo la gravedad de su paciente, ¿cierto? Entonces hay que pensar que ese pool o mejor dicho, la nutrición que usted va a hacer, ¿cierto? Muchas veces debe incluir algunos exfoliantes que ya vamos a ir viendo durante la clase que estén ayudando a esos metabolitos que son tóxicos. Bueno, eso ya lo había mencionado, que eso va a depender si la alimentación es, bueno, a veces incluso se empieza por vía oral, pero como generalmente estos niños están tan comprometidos, entonces la nutrición tiene que ser nasogástrica o parenteral. Bueno, entonces cuando estamos hablando de la nutrición parenteral, hay unos mínimos que usted tiene que ir teniendo en cuenta, ¿cierto? Para no perder la homeostasis de los metabolitos que pues obviamente pueden estar provocando todas las manifestaciones clínicas de nuestro paciente. Pero también tiene que estar pensando en que una cosa es cuando usted ya conoce el diagnóstico de su paciente, entonces usted claramente puede hacer la modulación de estos, de lo que va a incluir la nutrición parenteral. Sin embargo, podemos decir que en general, ¿cierto? Esa glucosa va a ser entre el 15 y 20%, dependiendo, tiene que ir dependiendo pues, la enfermedad que tenga. Obviamente, usted tiene que ir monitoreando porque a veces ese 15 o 20% va a provocar que haya más hiperglicemia, entonces usted requiere que haya un manejo con medicamentos, pues con otros soportes como la insulina o si está más grandecito con metformina. También usted tiene que pensar cómo está el estado electrolítico, porque si usted pone glucosa, entonces esa glucosa, por ejemplo, si tiene una hiponatremia, pues va a aumentar la hiponatremia. Bueno,
También debe incluirse entonces lípidos parenterales, que es más o menos el 20%. Recordemos que lo que se está haciendo es montando y desmontando porque aquí en esta diapositiva estamos incluyendo el que se asume que no se sabe qué tipo de eh, combustible o de macromolécula, es decir, qué vía está implicada. Entonces, después de las 12 horas, ¿cierto? De que usted ya le ha dado ese suero eh, o líquidos glucosados o con glucosa, ¿cierto? Eh, entonces puede empezar a dar esos lípidos parenterales. Ahora, con respecto a la alimentación enteral, ¿cierto? Usted va entonces a empezar a, a dar esos más o menos después de los 4 o 5 días de hacer el diagnóstico, entonces se va a iniciar esa alimentación enteral que tiene que ser escalonada. De acuerdo a la talla y el peso, eso no lo va a hacer usted, sino que eso lo hace junto con la nutricionista de su estación eh, o de su servicio, ¿cierto? Para saber, de hecho, pues usted no es el que da las indicaciones, sino que dentro del grupo de la hora del servicio tienen que entrar en consenso cómo va a ir siendo o cómo se va a ir administrando esa alimentación enteral. Claramente hay entonces que incluir glucosa, hay que incluir ácidos grasos, ¿cierto? Hay que incluir proteínas. Es importante incluir dentro de esa suplementación enteral las vitaminas, es decir, todo aquello que va, todos aquellos sustratos que van a proporcionar las coenzimas o cofactores. Generalmente, y más si no se sabe qué tipo de, pues no se sabe el diagnóstico definitivo, entonces se incluye la vitamina B12, B6, B9, se incluyen carnitinas y secuencialmente se van a ir adicionando proteínas o mezclas de fórmulas que vamos a ver más adelante, como esta que vemos acá. Más adelante se van a ir haciendo diluciones e incluso cuando los niños están, pues son recién nacidos, lo que empieza a hacer la nutricionista es mezclas con diluciones de leche materna, pues por todos los beneficios que tiene la leche materna. Pero esto se hace una vez se conozca o se tenga sospecha de cuál es la vía o metabolito que está implicado, grupos, es decir, si es por carbohidratos o por aminoácidos o por lípidos. Bueno, voy a hacer ya cumplimos la primera hora, vamos a hacer el primer descansito de 10 minuticos.